Emmanuel es Dios con nosotros. Y Adonai, Dios es el Señor. Entonces vamos a coger esos dos hoy día. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Adonai, Dios es el Señor. Salmos 23:1. Bien, espada bíblica, ¿quién tiene esos textos bíblicos a mano? Mateo 1:23 y Salmos 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta. Amén. Dios es nuestro pastor y nada nos ha de faltar. Él es el Señor, Él es el Dios poderoso. Mateo 1:23. Amén. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Entonces tenemos dos declaraciones que aprender. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. y Adonai, Dios es el Señor. Entonces, te estamos diciendo que Dios está con nosotros. Dios está, si lo apropias, conmigo. Y Adonai, Dios es mi Señor. reconocemos que Dios es el Señor. Y el Señor en esta época del tiempo feudal, pues era el que gobernaba, el que mandaba y el que hacía, y todos lo obedecían. Dios es nuestro Señor. Él es el que gobierna mi vida. Y a Él es el que vamos a obedecer. Amén. 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 Gloria a Dios. Y el día de hoy vamos a ir a Juan 4, del 1 al 42. Amén. ¿Quién dice yo? Ahora son un montón de textos. Juan 4, del 1 al 42. Amén. Amén. Yo le doy. Juan 4, del 1 al 42. La palabra de Dios dice: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judá y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Que salte. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido,
porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Amén. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Aquí vemos una mujer que llega al lugar donde estaba Jesús. Y Jesús tenía que pasar por ahí sí o sí, para evitar, porque normalmente los judíos daban la vuelta y no pasaban por Samaria, porque era un pueblo que no era diferente, ¿no? Pero aquí Jesús, siempre haciendo cambios. Más aún, con una mujer que el verso 9 es retante, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? O sea, ¿te estás dando cuenta? Me estás pidiendo a mí agua de beber. Pero Jesús, con qué amor le enseñó, la instruyó y le dijo todo lo que ella era. ¿Qué hace ella? Pues sorprendida de todo lo que Jesús le decía. ¿Se lo quedó para ella? No. ¿Qué hizo? Fue a su pueblo. Fue a su casa. Y avisó a todos que hubo alguien que transformó su vida. Y anunció, dice Jesús. Y la gente corrió a conocer a ese Jesús. Nosotros tenemos que ser en esta área, no en otra, en esta área, como esa mujer samaritana, de avisar a otros, de anunciar de Jesús a otros. Jesús está vivo.
Él vive y reina y gobierna en nuestros corazones. Como hijas de Dios, somos anunciadores de Jesús. ¿Estamos anunciando de Cristo a otros? Amén. Amén. Estamos impartiendo de ese Jesús que me ama, del testimonio que ha hecho en mi vida. Amén. Esta mujer samaritana hizo eso. Anunció, impartió a otros y dio testimonio de que Jesús es rey. Aquí vemos a una mujer siendo instruida por Jesús, cosa que en esta época era un total machismo, era hombre-hombre, ¿no? Pero aquí no. Aquí Jesús empezó a impartirle la enseñanza y hacer los cambios. Sus discípulos lo miraban como diciendo, ¿está conversando con una mujer samaritana todavía? Pero aquí él, con tanto amor, y más aún, anunciando a otros de ese amor. Nosotros sabemos que en medio del tiempo que podemos estar viviendo, si hemos visto hacia atrás nuestra historia, decimos qué complicada fue. Antes de Cristo es otra cosa, pero después de Cristo, gloria a Dios. Todos tenemos un encuentro con Jesús. Cuando tú tienes un encuentro, nunca terminas igual. Siempre hay un cambio. Siempre hay una bendición que viene justamente por el estar en Cristo. Y aquí dice, ¿no? Muchos siembran, otros ciegan y otros cosechan. Entonces estamos en el tiempo de sembrar, trabajar la tierra y luego cosechar. Cuando los hijos de Dios pasan por un lugar, cuando Jesús pasaba por un lugar, nadie quedaba igual. Había una transformación. Cuando tú pasas por un lugar, nada queda igual. Hay una transformación porque tú eres una hija de Dios. Y en medio del lugar donde estás, Dios está usando para transformar. Con o sin palabras. Porque muchas veces por tus actos es que muchos vendrán a Cristo. Donde tú estás, va a reverdecer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Cuántos ven este tronquito? Vamos a sacarle la plantita que está encima, que es de utilería. ¿Lo ven? Sí. ¿Está bien? ¿Creen que está seco? Si ustedes miren acá abajo, está brotando. Entonces, aquí, si ustedes se acuerdan, las que vinieron para el tiempo de antes de Navidad, en este arbolito y en el de allá, ¿qué había? Mandarinas. Que riquísimas, porque les cuento. Y en maceta, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que sí, hay una producción, pero luego se seca. Y yo dije, ay, ya se secó. Pero nuevamente empieza a brotar. Y allá, después, porque ese árbol se lo comió el conejín, ¿no? Entonces, después de la semana pasada que ustedes vinieron, si ustedes se dan cuenta, abajito tiene una pequeña verdecita. Son hojitas verdes. ¿Por qué? Porque donde la presencia de Dios está, todo reverdece. Reverdece. Nada va a quedar igual. Nunca donde tú estás. Así que el lugar donde tú estás va a reverdecer. ¿Cuántos toman esa palabra? El lugar donde tú estás también va a reverdecer. Así es que empieza a creer en ese Dios poderoso y empieza a soltar la palabra. Angélica les enseñó algo muy cierto. Lo que tú dices va a acontecer. Hablar palabras de
Bendición. Gloria a Dios. Los cristianos hablamos palabras de bendición y no de maldición. Si tú le dices, sécate, se seca. Si tú le dices, vida, va a dar vida. Entonces igual, a los que tienes alrededor, suelta la palabra. Si tú ves, imposible, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Así que empieza a soltar la palabra. Suelta la palabra. Que la palabra tiene poder. Pero no cualquier palabra. La palabra que está escrita en el libro de la vida. Y es por ello que vamos a tomar notas de algunos textos bíblicos. Hechos 16:31. El segundo, Joel 2:11. Salmos 91:10. El cuarto, Génesis 39:12. Mateo 26:42. Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Génesis 4:4. Génesis 4:4. Efesios 5:18. Efesios 5:18. Proverbios 22:6. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Segunda de Corintios 6:14. Mateo 16:19. Salmos 145:4. Salmos 145:4. Romanos 12:1-2. La palabra de Dios dice en Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir pasando el micro mientras que vamos diciendo cada uno de los decretos. El decreto es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Así. Entonces, yo decreto que mis hijos son salvos. Yo decreto que todos los que viven en mi casa son salvos. Porque el decreto se hace con la palabra. Buenos días. La lectura me tocó Joel 2:11. Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su capacidad. Este es el que quita su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Amén. Nuestros hijos pertenecen a tu ejército y ellos ya ganaron la batalla, porque están ¿con quién? Con el vencedor. La palabra de Dios dice en Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Amén. Nuestros hijos son invisibles a toda obra de maldad. Ellos son invisibles. A ellos no les pasará nada. Están cubiertos, protegidos. Génesis 39:12. Los ismaelitas llevaron a José a Egipto. Se lo compró a ellos un Egipto llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José, y este propósito está en la casa del egipcio, su amo. Y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía, de modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Desde el momento en que José quedó a cargo de la casa y por posiciones del Egipto, el Señor bendigo su casa por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, lo mismo en la casa que en el campo. El egipcio dejó en manos de José todo lo que tenía y ya no se
ocupaban más que de lo que tenían que comer. Y José era bien parecido y de bella presencia. Después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él se negó a hacerlo y le dijo a la mujer de su amo: ¿cómo puedes ver estando yo aquí? Mi señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? Y José hablaba con ella todos los días, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o estar con ella. Pero un día entró en la casa para cumplir con sus obligaciones y como allí no había nadie, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él dejó su ropa en las manos de ella y salió corriendo de ahí. Amén. Amén. Entonces vemos aquí el siguiente decreto. Nuestros hijos tienen poder, pero también saben cuándo huir en medio de las tentaciones. Ellos saben alejarse de las tentaciones. Saben cuándo salir huyendo. Mejor aquí corrió que aquí se quedó y pecó, ¿no? Así que ellos van a saber. Nosotros tenemos que coger esto para poder decretar con el texto bíblico exactamente lo que queremos que pase en la vida de nuestros. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Mateo 26:42: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. Nuestros hijos anhelan hacer la voluntad del Padre. Nuestros hijos van en contra de las corrientes de este mundo. No importa lo que el mundo haga, ellos irán en contra de las corrientes de este mundo y van a hacer siempre la voluntad del Padre. Aunque el mundo los inquiete a otras cosas, ellos van a mantenerse. Amén. La palabra de Dios dice: y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me liberaras del mal para que no me dañe. Y él otorgó, Dios, lo que pidió. Amén. Entonces decretamos que nuestros hijos van a ser llamados ilustres. Ilustres. Amén. La palabra del Señor dice en Génesis 4:4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Nuestros hijos darán su mejor ofrenda al Señor. Su mejor ofrenda al Señor. Ellos no dejarán de darle al Padre. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. Nuestros hijos van a ser llenos del Espíritu Santo, mas no serán llenos de vino o de licor, ¿verdad? Nosotros tenemos que empezar a decretar que ellos su llenura, su saciedad, eso sobrenatural lo van a tener del Espíritu Santo. Y cuando ellos quieran entrar en otra cosa, para eso está así, para que puedan decretar. Ellos no beberán, no serán borrachos. Amén. 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 Escrito está en Proverbios 22, versículo 6.
Enseña al niño a seguir fielmente su camino y aunque llegue anciano, no se apartará de él. Amén. Entonces nuestros hijos, desde el más chiquitito, desde el vientre hasta el más grande, no se van a apartar de los caminos del Señor. No importa la edad que tengan. Así estén en edad del vientre, en edad adolescente, jóvenes, ancianitos. Así ya nosotros hayamos partido. Ellos no se van a apartar de los caminos del Señor. Porque cuando una madre clama, Dios no se olvida de ninguna de tus oraciones. Amén. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Amén. Entonces decretamos que nuestros hijos caminan en integridad, en todo lo bueno, en todo lo amable. Empezar a bendecir la vida de nuestros hijos. Amén. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 6:14. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Amén. Nuestros hijos no se unirán en yugo desigual. Y tú dices, pero mi hijo todavía sigue en el mundo, pero yo te he dicho que decretes en fe que ya no está. Amén. Amén. Entonces empieza a decretar que ellos no se unen en yugo desigual. No se unen en yugo desigual. Las mujeres, pues, van a tener un varón conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios. Y los hombres van a tener una mujer que no es rencillosa, sino que va a preparar el ambiente para que el altar de Dios se siente. Amén. 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 La palabra de Dios dice en Mateo 29, y a ti te daré la llave del reino del cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Amén. Amén. Declaramos que las manos de nuestros hijos son santas. Y todo lo que ellos aten en la tierra va a ser atado. Todo lo que desate va a ser desatado. Amén. Para su gloria y honra. La palabra de Dios dice en Salmo 144. Generación a generación celebrarán sus obras y anunciarán sus poderosos. Amén. Amén. Nuestros hijos serán testimonio de obras maravillosas, de milagros y prodigios. Ellos serán una generación diferente. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto es racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Nuestros hijos renuevan su mente. Renuevan su mente. Y hacen la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hoy día te está llevando muchos textos bíblicos para los cuales tú vas a usar para decretar sobre la vida de tus hijos. Ninguno de nuestros hijos tiene que tener un camino torcido, como las curvas de Sitio. Todos nuestros hijos tienen que tener un camino derecho al Padre. Amén. Por eso tenemos que levantarnos como esas mujeres intercesoras en la vida de cada uno de nuestra descendencia. Así ellos tengan la tentación al lado, huirán como sí. Ellos serán guardados. Ellos serán cubiertos con la sangre del Cordero. Y ningún mal les ha de sobrevenir. Coge cada uno de los textos. Y en la mañana empieza a decretarlos antes que se vayan a estudiar. Antes de que salgan a hacer sus labores. E incluso antes que se levanten. Pero empieza a hacerlo.
Cada palabra depende de ti. Las herramientas se te han dado. ¿Qué tienes que hacer tú? Hacerlas rema, accionar y ponerlas en obra. Empecemos a decretar lo que no vemos como que lo vemos. Por eso somos mujeres de fe. Lo que no vemos lo vamos a decretar por como que lo estemos viendo. Que si es borracho, yo decreto Santidad. él va a ser ebrio, pero del Espíritu Santo. Más no de licor. Más no de licor. Él se apartará incluso de sus amigos. Y si no se aparta, Padre, tú aléjalos tan lejos como está el este del oeste, el norte del sur, los alejas. Porque sabemos que nosotros, todo lo que vamos a decretar, lo que vamos a soltar va a acontecer. Es por eso que como hijas de Dios tenemos que decretar buenas palabras. Cuando tú decretas algo contrario en la vida de alguien, estás maldiciendo. Cuando tú hablas mal de alguien, estás maldiciendo. Y muchas pueden decir, no, pero yo solamente he comentado, pero hablaste mal. ¿Qué es? Maldecir. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarlo por una bendición. Cada vez, y esto que quede como tarea, cada vez que se te chispoteó, ¿no? Porque a veces la tienes ahí, se te chispotea, y dices una maldición, pues decreta 10 bendiciones. Cada vez que hablas mal de algo, empieza a bendecirlo 10 veces. Recuerda que en medio de tiempos duros, y lo aprendimos en el retiro de mujeres de fe que tuvimos, se habló de Goliat. ¿David hablaba de Goliat? No. ¿De quién hablaba? De suyo. ¿Cuántas veces? Revisen. Pero Dios lo mencionó varias veces. En ningún momento Él mencionó de su enemigo. En ningún momento menciones de tu aflicción. Empieza a mencionar de ese Dios vivo, de ese Dios poderoso que gobierna tu vida. Y en medio de todo tiempo, alaba a ese Padre Celestial. Ese que te dice que tú eres su niña bien amada, esa princesa del reino. Así que ahí donde están, vamos a ponernos de pie. Van a coger sus Biblias. Amén. Amén. Van a coger sus Biblias. 6 veces. 6 veces. Y van a abrir en Salmos 16. Salmos 16. Amén. ¿Ya lo tienen? Sí. Amén. ¿Todas? Amén. Así es. Yo tengo marcado con morado, porque son alabanzas. Entonces cada uno puede pintar su Biblia del color que quiera y distinguirlo. Por ejemplo, los versos que son de sanidad, para mí están con verde, ¿no? Y según el grado yo los voy poniendo, ¿no? Cuando son así bien fuertes, yo los voy marcando de color más oscurito, más clarito. Hay claves que cada uno va poniendo, ¿no? Sí. La palabra de Dios dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Así es que vamos a cantar. ¿Amén? Amén. Con sus palmas, atrás hay una pandereta, si quieren con la pandereta, pero vamos a adorar al Padre. Dice, guárdame, oh Dios, porque te he confiado. Guarda mi dijiste a Jehová. Nuevamente. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Alma mía, dijiste a Jehová.
Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Amén. Vamos con el Salmo 18. Del 1 al 2. Amén. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Amén. Vamos con el 34:4. Salmos 34:4. Amén. Amén. Busqué a Jehová y me oyó, y de todos mis temores me libró. Estamos memorizando una canción y estamos aprendiéndonos el texto bíblico. Ahí dice, y este es una alabanza muy poderosa. Dice que cuando buscamos a Dios, te libra de todos tus temores. Si temes algo, en medio de esos temores, en medio de esa lucha, pues coge este texto. Es tan cortito, pero si tú lo empiezas a grabar, así sea mental o emocional, vamos a ganar. ¿Cuántos lo queremos? Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias porque tu palabra va a ser luz a la vida de tus corazones. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día a tener una vida en victoria, con decretos que son palabra de Dios. Padre amado, gracias, Señor, porque como la mujer del pozo, Señor, eres tú instruyendo a cada una de las mujeres, dedicando tiempo a ellas. Ese amor sobrenatural, esa misericordia que tuviste. Ellas correrán, Señor, y anunciarán de ti a muchos. Bendecimos sus vidas en este tiempo. Y las decretamos prósperas y generosas para toda buena obra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y al pueblo. Victoria. Amén.